Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Jimena Claros y sean muy bienvenidos a Educación Financiera, Mercado de Capitales. Lo primero que es necesario saber es que el mercado de capitales es aquel mercado en que los emisores de activos de mediano y largo plazo ofrecen sus activos a los demandantes o inversionistas. Los inversionistas pueden ser personas naturales, empresas o familias. En el sistema financiero se habla de diferentes tipos de mercados, dentro de los cuales los más relevantes serán del punto de vista del plazo al vencimiento de los activos, en cuyo caso tendríamos el mercado del dinero, cuyos activos se transan, tienen un plazo máximo de un año, corto plazo, y el mercado de capitales, en el cual se transan activos de mediano y largo plazo como acciones, bonos. La segunda clasificación que les quiero mostrar es del punto de vista de la madurez de la obligación, en cuyo caso hablaremos del mercado primario, cuando se transan activos por primera vez, es decir, recién habiendo sido emitidos. Luego se transarán en el mercado secundario. Los activos que se transan y que se detallaron en el video de mercado de valores poseen ciertas características por las cuales el inversionista debe considerar para tomar su decisión de invertir. La primera de ellas es la rentabilidad. Esto es, la capacidad de generar un beneficio adicional al monto invertido y que genera un rendimiento. La segunda característica es el potencial de generar ganancias de capital, que significa que puede experimentar cambios en su precio de mercado y por lo tanto generar una ganancia potencial si lo vendo o una pérdida con respecto al precio al cual lo adquirí. Luego tenemos el riesgo, que es la variabilidad que puede experimentar el retorno producto de la variación del precio y que genera al inversionista incertidumbre acerca del retorno que obtendré, ya que no hay seguridad de que reciba lo que espero ganar. Finalmente tenemos la liquidez, que es la capacidad que posee el activo de ser transformado en dinero, es decir, qué tan fácil será venderlo cuando desee retirarme de esa inversión. Todos estos factores deben ser considerados, sin embargo, dos de ellos son los que más importarán al inversionista: el riesgo y el retorno. La decisión de inversión depende de que la tasa de rendimiento esperada sea lo bastante alta para compensar el riesgo percibido. Para ello, el inversionista entiende que si el activo es más riesgoso, es decir, que hay mayor posibilidad de que no reciba lo que espero, entonces deberá ser compensado por ello recibiendo lo que se llama una prima por riesgo, es decir, una cantidad mayor de retorno para compensar. En la gráfica vemos dos acciones que se han comportado variablemente en el tiempo del 2015 al 2019, pero una de ellas ha sido más variable que otra, la A, que aparece con la curva de color azul. Eso significa que es más riesgosa y por lo tanto el inversionista que invierte en ella deberá soportar más incertidumbre por los posibles eventos que desconocemos y que podrán afectar el retorno del activo. Él querrá un mayor retorno. Por lo tanto, la elección de inversión está relacionada con el activo que presenta la mejor combinación de riesgo y rendimiento. Por otro lado, el concepto de diversificación está asociado al antiguo dicho: no pongas todos los huevitos en la misma canastita. Si se cae la canastita, perderás todos los huevos. Pero si los divides, podrás salvar algunos aunque una canasta se haya quebrado. Esto se aplica a las inversiones a través de la teoría de carteras, que dice que si invierto en diferentes activos, podré reducir el riesgo de que si un activo tiene pérdidas, los otros podrán tener ganancias y no perderemos toda la inversión. Incluyendo en un portfolio diferentes categorías de activos con distintos niveles de riesgo y retorno, el inversionista se puede proteger de pérdidas significativas. Las condiciones de mercado que hacen que un tipo de activo se comporte al alza puede hacer que otro se comporte a la baja, y de esta manera se produce la compensación. El resultado de la diversificación es que el inversionista puede limitar sus pérdidas y reducir las fluctuaciones de los retornos sin sacrificar demasiado retorno potencial. La diversificación puede ser entre activos, es decir, acciones, bonos, fondos mutuos en una misma cartera,
o intraactivos, es decir, un mismo activo, pero con diferentes emisores, como por ejemplo distintas empresas que están en distintos mercados. Otro aspecto importante es que existen diferentes perfiles de inversión que están asociados con las características de aversión al riesgo y expectativas de retorno que poseen los inversionistas. Así, existe un inversionista agresivo, moderado y conservador, yendo de mayor a menor capacidad de soportar el riesgo. A medida que aumenta la capacidad de asumir riesgo, aumenta también el potencial de retornos que podemos obtener. Ahora vamos con las reglas de oro de las inversiones. La primera de ellas dice que ante igual condiciones de riesgo, hay que optar por la inversión con mayor rentabilidad. Segunda, a iguales condiciones de rentabilidad, hay que optar por la inversión con menor riesgo. Estas dos van siempre unidas y básicamente nos entregan entonces las dos principales reglas de oro. Si yo voy a asumir un nivel de riesgo distinto, cosa que no me gusta hacer, entonces para un mismo nivel, o sea, tendré que pedir un mayor nivel de retorno. Si es el mismo nivel de riesgo, entonces elegiré aquel que tenga el más retorno porque me va a convenir tener más retorno. Si tienen igual nivel de retorno, me voy a indicar por aquella que me cueste menos, es decir, por la cual me tenga que sufrir un menor nivel de incertidumbre. La tercera gran regla es, cuanto mayor el riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial para que sea atractiva a los inversores. Entonces, esto nos lleva a ver los distintos tipos de activos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que las acciones son el tipo de activos más riesgosos y, por lo tanto, las que nos van a entregar un retorno potencial más alto. Y podemos hacer, entonces, una jerarquía de activos en relación a el nivel de riesgo que enfrenta un inversionista. Esto es importante conocer. Cuarto lugar, cuanta más rentabilidad se pretende obtener, más riesgo hay que asumir. Esto en general es una regla que se cumple. En general, ¿verdad? No podemos decir que todo el tiempo se cumple, pero sí en general se cumple la mayoría de las veces, ¿verdad? Cuando yo quiero optar a tener un mayor retorno, tendré que invertir en activos o proyectos que sean más riesgosos, porque de esa manera podré obtener mis metas, que serán obtener más retorno. Si yo no deseo, por lo tanto, sufrir mayor nivel de riesgo, tendré que conformarme con un determinado nivel de retorno. Cada inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en busca de rentabilidades mayores. Esto es, entonces, cada inversionista debe conocer a sí mismo y su capacidad de afrontar estos niveles de incertidumbre. Si yo no soy capaz, debo tener claro entonces que mi perfil será un perfil un poquito más conservador y de esa manera entonces yo podré optar a unos tipos de activos y por lo tanto una determinada esperanza de retorno. Eso cada inversionista debe conocerlo. Y finalmente, invertir en varios activos al mismo tiempo posibilita la reducción del riesgo. Es decir, diversificar a través de carteras es siempre una buena idea. Pero ojo, nosotros decimos que el riesgo y la rentabilidad van siempre unidos, pero el que yo asuma mayores niveles de riesgo no me garantiza que efectivamente y en un 100% de las veces yo vaya a obtener un mayor rendimiento. El mercado podría comportarse de una manera distinta. Finalmente, les quiero dejar con algunos consignas o eslogan que me parece interesante incorporarlos antes de comenzar a invertir. La primera de ellas es que debo saber que puedo perder parte o la totalidad de lo que invierto. Eso es una posibilidad y por lo tanto debo conocerlo. Segundo, para poder invertir en activos que se transan en la bolsa, por ejemplo en la Bolsa de Comercio de Santiago, debo pagar un costo al intermediario. Es mejor invertir en varios activos que en uno solo. Este concepto entonces de la diversificación. Hay activos más riesgosos que otros y eso también me debo informar. Debo saber cuál es mi perfil para poder saber cuánto quiero arriesgar. También regla absolutamente antes de empezar a invertir. Y finalmente, si yo
hay aspectos que desconozco, siempre es una buena idea pedir ayuda. Nadie está obligado a saber todo. Y por lo tanto, para eso van a existir expertos con los cuales me puedo asesorar. Una vez que he seguido todos estos pasos, estamos en condiciones de comenzar a investigar y a invertir. Muchas gracias por ver este video, que les vaya muy bien y mucho éxito en la vida.